Muy buenas tardes, hermanos. Iglesia Bautista Ambiente de Gracia. Gloria a Dios porque estamos aquí en la casa del Señor y nos hemos trazado la meta con el objetivo de venir a ofrecer adoración al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y yo le invito de que desde ya prepare su mente, su cuerpo, su corazón, todo su ser para ofrecer este sacrificio de alabanza. Y siempre pido que usted se ponga de pie para que, como un soldado de Jesucristo, comencemos a ofrecer este sacrificio de alabanza y adoración al Señor. Primeramente vamos a orarle a Él, teniendo una oración, una conversación, pidiéndole a Él su ayuda, porque nosotros no podemos hacer nada sin estar con el Señor, conectados, agarrados de su mano. Así que ore allí al Señor conmigo y sienta la presencia del Señor. Dígale al Señor que usted quiere sentir su presencia y venir a ofrecer este sacrificio de alabanza y adoración en espíritu y en verdad. Padre, qué bueno eres tú. Nosotros estamos aquí en tu presencia para decirte, te necesitamos, y hemos venido con el propósito de ofrecer sacrificios de alabanza. Señor, toma nuestras mentes, nuestros corazones, y que todo esté centrado en que nosotros queremos lograr la conexión contigo, Señor, que en la iglesia se respire y se sienta la presencia tuya. Padre, porque de nada nos sirve si venimos a tu casa y salimos vacíos, sino que tenemos que llenarnos de ti porque hemos estado contigo y sentir tu presencia. Bendito sea tu nombre. Los que están en casa también conectados, bendícelos y alcánzalos con tu poder y tu bendición. Y esta iglesia que se ha reunido, se ha dado cita en esta tarde en este santuario, bendícela también. Toma pues el mensaje de tu siervo, úsalo con poder y todo sea dirigido por tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el dulce nombre de Jesús. Amén. A ver, ¿dónde está la iglesia Ambiente de Gracia? Gloria a Dios. Hágame una señal. ¿Dónde está la iglesia Ambiente de Gracia? Gloria a Dios, gloria a Dios. Desde que el que maneja el sonido hasta el que está de último aquí en los músicos, el de la batería que es Sammy, Dios está con nosotros. En esta tarde nosotros, como dije anteriormente, yo estoy repitiendo una frase. ¿Usted se ha dado cuenta? Sacrificio de alabanza, un sacrificio. Entonces nosotros hemos preparado un altar para ofrecer una ofrenda. Un sacrificio es una ofrenda. Y mire lo que dice la palabra del Señor. Oiga bien, en el Salmo 100 dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Alabadle y bendecidle, porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia. Gloria a Dios. Porque Jehová es bueno, y bueno es alabar a Dios. Y dice que un verbo muy alegres. Tenemos que estar alegres. Y bendito sea el Señor. Nosotros hemos venido a adorar al Señor, a adorar a Cristo. Entonces le cantamos así al Señor. Cuando esté entonando esta canción, dígalo de todo corazón, dígaselo al Señor. No se lo está diciendo a más nadie, sino a Cristo que está con nosotros. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar su nombre.
Y por eso hemos venido. Y hemos venido también a adorar a Dios, porque Dios es bueno. Dios es bueno, hermano. Una noticia grande, Dios es bueno. Y así se lo cantamos también al Señor. Por eso lo adoramos. Sí, dele a las palmas, porque el Señor está con nosotros. ¿Saben qué, hermano? Yo los vi a ustedes y creo que está sucediendo. Ustedes están alegres. Ustedes están contentos porque están alabando al Señor. Y yo también, hermano. Gloria a Dios por eso. Pero saben que también he visto noticias donde sale el presidente de la República caminando y mucha gente quiere estrechar su mano y mucha gente quiere sentarse al lado del presidente. Pero saben, nosotros tenemos la bendición grande de que nos podemos sentar al lado del Padre Celestial, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Él está con nosotros. Él es más que un presidente. Él es más que cualquier líder. Dios está con nosotros. Así que nos sentamos cerca de ti. Yo quiero estar, porque eres mi buen pastor. Y este canto, cántelo como una oración. Dígale al Señor que usted quiere estar cerca del Señor para ser tocado por su presencia y ser dirigido en todas sus acciones. Cerca de ti, Señor, como una oración, dígaselo al Señor. Cerca de ti, yo quiero para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad.
predicada por tu siervo. Y todos decimos amén. Que Dios les bendiga, hermano. Gracias, hermanos, gracias por este tiempo. Qué lindas alabanzas que nos comprometen. Mientras cantaba, me preguntaba, y ojalá que mi pregunta tenga una respuesta negativa. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, que sea negativa. Decimos, este pueblo de labios me honra porque su corazón está cerca de mí. Así, lo decimos así, ¿verdad? Y en esta hora, así lo afirmamos, que nuestras alabanzas tienen un solo propósito, y es el de reconocer que adoramos a un Dios vivo y todopoderoso. Hermanos, el mundo sigue como sigue. Las noticias siguen siendo malas noticias. Pero el Evangelio es buenas noticias. Por eso seguimos proclamando su Evangelio, las buenas noticias de salvación. Y estamos esta tarde acá para celebrar a Cristo, porque mi Cristo y su Cristo vive. Nuestro Cristo murió, pero resucitó. Así que nuestro Evangelio es un Evangelio vivo, nuestra alabanza es una alabanza viva, y por eso le alabamos y le bendecimos en esta hora. Bueno, ese no es mi mensaje, voy ahora a mi mensaje. Así es que quiero dar la bienvenida a todos ustedes a este tiempo. Estamos contentos de tenerles una vez más. Nos regocijamos en verles con nosotros y saludamos siempre a los hermanos que están allá todavía, que no terminan de llegar y que algún día llegarán. A ustedes los saludamos también. Queremos verles pronto también. A los hermanos que están en otros países, que se unen con nosotros en esta transmisión, siempre les damos una palabra de bienvenida. Vamos a ir a nuestras Biblias para que leamos en el capítulo 2. Seguimos avanzando en nuestro estudio de Colosenses capítulo 2. Y vamos a estar allí leyendo la palabra del Señor desde el versículo 9. En adelante, yo le dije que hoy, si usted esta semana trabajó sobre este texto, sería bueno que usted nos repitiera el primero y el segundo versículo de los cuales vamos a comenzar nuestra lectura, versículos 9 y 10. Así es que más adelante usted va a tener chance para decir eso, si se lo aprendió de memoria. Vamos a tener esa oportunidad. Pero vamos a estar de pie para que leamos la palabra del Señor juntos. Vamos a leerla juntos. Estoy usando este texto otra vez, segunda Colosenses, pero Colosenses no tiene segunda, ni tiene primera, es Colosenses, capítulo 2, versículos 9 hasta el 15, como un solo coro, leamos así de esa manera. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Tremenda palabra, tremenda lectura. Espero que sea un gran mensaje para nuestras vidas. Quiero leer el versículo que va a ser el versículo clave
para el tema, para el título, para el asunto que voy a considerar hoy. Versículo 10 dice así: y vosotros estáis completos en Él. Ahora repita conmigo esa frase: y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Cuál es el tema para nosotros el día de hoy? Completos, completos en Cristo, completos en Cristo. Otra vez, repítalo allí: completos en Cristo. Inmediatamente usted tiene que pensar, bueno, si estoy completo en Cristo, ¿qué me hace falta? Si estoy completo en Cristo, ¿por qué estoy pensando o buscando otra cosa? Si estoy completo en Cristo, ¿qué me pasa? Simplemente tenga eso en su mente, ¿verdad? Para que oremos al Señor. Padre, gracias por esta tarde. Gracias, gracias por este tiempo. Como bien decía nuestro hermano al dirigirnos, tú eres bueno. Tú eres bueno. Y que esta frase no es una repetición, sino es una convicción. Tú eres bueno y para siempre son tus misericordias. Señor, tus misericordias son las que más vemos todos los días porque se renuevan. Qué bueno es que tu ira, dice la Biblia que es lenta. Tú eres lento para la ira, pero tus misericordias son rápidas. Y no solamente son rápidas, sino que son nuevas, frescas, cada mañana. Gracias, Señor, porque al estar en tu casa en esta hora, venimos porque tus misericordias nos han auxiliado, nos han guardado, nos han guiado hasta el día de hoy. Ponemos pues este tiempo en tus manos y oramos para que esta palabra que voy a traer hoy, como siempre, sea una palabra que nos anime, que nos inspire y que nos hable, Señor. Padre, mi oración esta tarde es que tú nos hables de una manera muy especial a nuestros corazones al tiempo de meditar en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gracias. El presente título, Completos en Cristo, se desprende del versículo anterior. El versículo anterior dice que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. La consecuencia es que si en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, entonces nosotros estamos completos en Él. Este versículo va a ser clave. ¿Qué significa para nosotros? ¿Qué nos asegura esta semejante declaración teológica para nuestras vidas? Bueno, por un lado, que ciertamente en Cristo mora, escuche esto, la gloriosa y completa totalidad de Dios. Este pasaje, repito, a mí me encanta. Soy un enamorado de estos textos, porque aquí es donde uno entiende la belleza de la teología, la belleza de la revelación de Dios. En Él mora la gloriosa y completa totalidad de Dios. Esto significa que todo lo que Dios es se encuentra en Cristo. Significa también que si usted quiere tener acceso a Dios, entonces tiene que ser a través de Cristo. Porque es su totalidad, no una parte que está en Cristo. Dios no tiene una parte en Cristo, ni Cristo tiene una parte en Dios. Dios es Cristo y Cristo es Dios en su totalidad. Dios está representado perfectamente en la persona de Jesucristo. Por eso Él no admite otro mediador, no hay otro consolador que no sea Él, nuestro amado Señor Jesucristo, del quien estamos hablando. Así que al saber que Jesucristo es completamente Dios, tenemos la certeza de que nosotros estamos completos en Él. Si Jesucristo es Dios, entonces nosotros estamos completos en Él. ¿Me está siguiendo, hermano? Quiero afirmar esa verdad en sus vidas. Porque bien pudiéramos los creyentes actuar como si en efecto Cristo no es completo en mí. Yo no estoy completo en Él. Y esto es absolutamente cierto, porque si Él no fuera Dios, nosotros entonces no estaríamos completos en Él. De ahí se desprende toda esta parte.
Y si alguien dice que no podemos estar completos en Él, entonces estaríamos negando la deidad. Y el versículo anterior dice que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Por lo tanto, nosotros todos estamos completos en Él. Significa que este es un hecho el cual debe ser disfrutado, no es algo que puede ser ganado. Interesante que la palabra completos es el equivalente a la palabra plenitud. Por lo tanto, diríamos entonces que así como Jesucristo, en Él habita la plenitud de Dios, porque es Dios mismo, entonces en nosotros habita de igual manera la plenitud de Cristo, la plenitud del Señor. El verbo acá está en el tiempo presente, de lo que inferimos que usted ha sido llenado totalmente y seguirá siendo llenado. No es que esta semana usted está lleno de Cristo, pero la otra pues le falta algo. No es que dentro de unos años usted ya no tiene nada. No es esa. La idea del texto es que yo tengo a Cristo, estoy lleno de Él hoy, lo estaré mañana y lo estaré para siempre. Eso tiene que ver también con mi seguridad, la seguridad de mi salvación. Entonces, ¿por qué buscar otra experiencia si estamos completos en Él? Es la pregunta, o es una de las preguntas que vamos a responder hoy. ¿Por qué querer seguir bajo la ley si ya estamos completos en Cristo? ¿Por qué seguir pecando? Es la otra parte. Si ya estoy completo en Cristo, ¿por qué seguir en esto? Entonces, mis amados hermanos, si estamos completos en Cristo, vamos a responder la pregunta: ¿de cuáles cosas Él nos ha librado? Si estamos completos en Cristo, ¿de cuáles cosas Él nos ha librado? Le voy a dar esta tarde mi respuesta, según este texto, en 4 grandes cosas de las cuales el Señor nos ha librado. Si a usted se le olvidan todos los mensajes que su pastor ha predicado hasta ahora, y aún los que predicaré, pero si puede recordar esto que le voy a decir hoy, entonces yo estaré feliz. Porque sabré que esta congregación y los que me oyen entienden que cuando estamos completos en Cristo hay 4 cosas que suceden de las cuales somos libres. Vamos a ver cuáles son. En el versículo 11 dice: en Él también fuiste circuncidados, no con circuncisión hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo. Aquí tenemos entonces la primera liberación. Hemos quedado libres, primero, hemos quedado libres del poder de la ley. Aquí me encanta esta parte. Hemos quedado libres del poder de la ley. En este pasaje, el pronombre Él se repite 5 veces. Les dejo esa tarea. Léase este pasaje. Y va a encontrar que 5 veces se repite la palabra Él, en Él, por Él, a través de Él. ¿De quién estamos hablando? Por supuesto, de Cristo. Estamos hablando de que todo depende de Cristo. Todo tiene que ver con Cristo. He dicho, voy a repetirlo, que esta carta es la carta cristológica de Pablo. Es la carta que habla de la cristología de Pablo. Es la carta que nos presenta la belleza de Cristo de una forma tan sublime, tan grande, que ni siquiera otros apóstoles pudieron presentárnosla como presenta Pablo en esta carta. Una de las cosas que inmediatamente nos damos cuenta al leer esta frase es que la mayoría de los creyentes colosenses eran gentiles, lo cual nos hace pensar que no habían sido físicamente circuncidados, ¿correcto? Pero ¿qué dice el texto? En Él también fuiste circuncidados, y entonces añade, no con la circuncisión hecha a mano. Estamos hablando entonces que una de las cosas que nos muestra este texto de estar completos en Él es que hemos quedado libres del poder de la ley, del poder de la ley. Ellos entonces no habían sido circuncidados de una forma física, pero en Cristo Jesús ellos fueron circuncidados.
Entonces, cuando vemos esto, decimos lo mismo. Nosotros no hemos sido circuncidados en la carne. Bueno, a menos que usted tuvo eso siendo pequeño, sus padres hicieron eso, pero usted no es judío. Estamos hablando de que somos gentiles. Entonces, si esto lo vemos así, estamos en presencia de algo extraordinario. Porque la circuncisión no hecha de carne se hizo a través de Cristo, y los gentiles, del cual nosotros también dependemos, entonces también hemos sido circuncidados en Cristo Jesús, en el Señor. ¿Qué está sucediendo entonces? ¿Por qué traigo esto? Porque en aquel tiempo habían los judaizantes, y en este tiempo también tenemos los judaizantes, que se están empeñando en decirnos que hay que regresar otra vez a la ley. Sorprendentemente uno se está encontrando con creyentes que andan en esos movimientos ahora. Pero la Biblia me dice claramente que si algo es de lo cual estoy seguro es que yo fui circuncidado no en esa circuncisión, pero sí en la circuncisión de nuestro Señor Jesucristo. Como dijo Matthew Henry, la sustancia de todas las obras de la ley ceremonial se cumplieron en Jesucristo. Jesucristo es el ayo, la ley, quiero decir, es el ayo, el maestro que nos condujo a Cristo. Por lo tanto, nosotros hemos quedado libres del poder de la ley. ¿Por qué digo esto? Porque precisamente la ley, según el versículo 14, vamos a ver eso ahora, según el versículo 14, la ley entonces nos condenaba. La ley, como fue concebida y como por supuesto fue presentada en el Antiguo Testamento, tenía la misión de condenarnos si nosotros no la cumplíamos, si el hombre no la cumplía. Y déjeme decirle que nadie cumplió la ley en su totalidad. El único que la cumplió se llama Jesucristo. Por lo tanto, nosotros hemos quedado libres del poder de esa ley que nos condenaba. ¿Por qué digo esto? Miren el versículo 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, aquí por eso Pablo explicaba esto, que nos era contrario, esa era la ley, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Hermano, este texto es precioso y yo quiero que por favor me sigan para explicarlo, para que entienda. No cometa la tentación de dormirse en esta parte. Manténgase allí, muy pendiente de lo que le voy a explicar. La lista de decretos que la ley había establecido contra nosotros era impagable. Escuche esto, impagable. Y aquí Pablo usa una figura de contabilidad. Los que son especialistas en la contabilidad saben del cual estoy hablando. La idea era que cuando una persona contraía una deuda, escuche, escribía con su puño y letra una especie de pagaré, con lo que quedaba atado al prestamista, quedaba dependiendo del prestamista, estaba endeudado, como algunos a veces estamos endeudados con otras cosas, ¿verdad? En otras palabras, entonces, el cliente estaba en sus manos, pues aquello era una prueba legal de su deuda. Solo cuando éste pagaba, entonces el acta era borrada. El texto dice, anulando el acta de los decretos. O sea, toda esa deuda que teníamos fue anulada por la obra de Jesucristo. Y esa es la parte hermosa de este texto. ¿No es cierto, hermano, que hay deudas que son difíciles de pagar? ¿Por qué la gente se va a una bancarrota? En este país eso ha sido muy común. Cuando no se puede pagar tantas cosas que debemos, se va a una bancarrota. Pero la ley no nos daba esa posibilidad. No nos daba esa opción, o no daba esa opción. O pagas o te mueres. Esa era la situación de la ley. Pero ¿qué dice entonces el texto? El texto dice que Jesucristo entonces quitó esos decretos que estaban contra nosotros y los clavó. ¿Dónde? ¿Dónde los clavó? Los clavó en la cruz. Los clavó en la cruz. Por esto entonces nosotros, al pensar en la ley,
La ley nos mostraba la transgresión, y si no la cumplíamos, esa lista de decretos que ella contenía, entonces todos nosotros estábamos condenados. Por eso es que decimos que ya no estamos bajo esa ley. O sea, yo no entiendo cómo es que hay creyentes que todavía siguen pensando en esa ley que fue ya abolida, porque cuando Cristo vino la cumplió. No estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia. Así que esta lista que era contraria a Jesucristo, con su muerte la clavó en la cruz. Arriba, entonces, escuche esto que es interesante para que entendamos bien el concepto. Cuando un malhechor, porque es lo que iban a la cruz, olvídese que a la cruz iba algún santo, algún hombre bueno, no iba a la cruz. El único hombre santo y bueno que fue a la cruz se llama Jesucristo. Todos los demás eran malhechores. Y cuando los clavaban en la cruz, arriba de la cruz, le ponían la causa. Todos los pecados que habían cometido se los ponían allí. Ahora, le invito a pensar que cuando Cristo murió, también clavaron arriba lo que tenía que ver con nuestra causa, con nuestros pecados. Y ese escrito dice que fue en griego, en hebreo y en latín. Y ese escrito ahí arriba simplemente significó que esa acta que nos acusaba, esa deuda que no podíamos pagar, Cristo entonces la canceló. Por lo tanto, hemos quedado libres de la ley, del poder de la ley. Ya no estamos entonces bajo la ley. Es lo que este texto nos dice. En segundo lugar, hemos quedado libres del poder de la muerte. Esto me encanta también. Quiero que lo veamos. Versículo 12. Sepultando con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él. ¿Mediante la fe de qué? Del poder de Dios que le levantó de los muertos. Miren cómo este texto, hermano, nos envuelve en esta atmósfera de reconocimiento que hay otro poder entonces, que cuando nosotros venimos y estamos completos en Cristo, quedamos libres también, y es el poder de la muerte. Quizás usted se esté preguntando, los demás se están, sí, pero la gente se está muriendo. ¿Se sigue muriendo? Sí, por supuesto que se sigue muriendo. Pero estamos hablando no de cualquier poder, no de cualquier muerte, quiero decir. La Biblia nos habla, por supuesto, de que la muerte que está sucediendo ahora es la consecuencia del pecado. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después del juicio. Pablo ha dejado claro en este pasaje que la circuncisión más importante no era la física, sino la espiritual. De esta manera deja este tema. Y ahora se introduce en un tema que es más relevante. Escuche esto, es más relevante y más importante que la circuncisión. Si aquí estuvieran unos judíos me estuvieran agarrando a piedra, pero es lo que dice la Biblia. La circuncisión ya pasó. Los judíos lo siguen haciendo por razones higiénicas y todo lo demás, y quizás también porque era la señal del pacto. Pero Pablo nos introduce en una nueva figura. ¿Cuál es la nueva figura? El bautismo. ¿Se da cuenta de eso? Sepultados con él en el bautismo. Dice, en el cual también fuiste resucitados con él. Ahora, vamos a verlo de esta manera, por favor. Vean de esta manera. Aquí tenemos nosotros una urna, ¿correcto? Ese es un bautisterio, pero eso es una urna realmente. No sé si usted sabía eso. El bautisterio es una urna. Porque en ese lugar, un día nosotros, después que creímos en Cristo, se nos metió en ese lugar, fuimos sepultados, para simbolizar que estábamos muriendo, y al levantarse entonces estábamos resucitando. ¿No es lo que dice Pablo eso? Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitado. Pero quiero llevarle a la consideración mayor de todo esto. La muerte fue el otro enemigo al que Cristo se enfrentó. Y al igual que el pecado y Satanás, los tres fueron derrotados.
De esta manera el bautismo entonces nos identifica con la muerte y la resurrección de Cristo. Entonces déjenme explicarlo de esta forma. El creyente se enfrenta entonces a 3 muertes. Cuando se bautiza, está diciendo ahí que muere. ¿A qué muere? A su vieja vida, a su antigua vida. Por supuesto resucita para andar en una nueva vida. El creyente se enfrenta también a la muerte espiritual, del cual precisamente por la gracia de Dios, por la intervención del Señor, ya esa muerte no le toca. Pero el creyente también, por supuesto, se enfrenta como todos los seres humanos y nos enfrentamos a la muerte. Esta semana hemos oído de cualquier cantidad de personas muy cerca de nosotros que murieron. Entre ellos nuestro hermano Arturo Pedraza, que está con el Señor ahora. Sorprendentemente. ¿Por qué pasa esto? Porque esa es una realidad. Pero hermano, lo que quiero llevarles a esta parte. La Biblia nos dice que fue por medio del pecado que se introdujo la muerte, pasando a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero el aguijón de la muerte y el sepulcro, por allá Pablo dice, ¿dónde está muerte tu aguijón o sepulcro tu victoria? Cuando habla de eso dice, absorbida es la muerte en victoria. Entonces cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, el otro enemigo que fue derrotado es la muerte. Y es interesante que la muerte fue vencida por la muerte de Cristo venció la muerte. Por eso nosotros ahora morimos una sola vez, pero no morimos 2 veces. Alguien dijo que el que nace 2 veces morirá una sola vez. El que nace espiritualmente, físicamente va a morir una sola vez. Pero el que nace una sola vez va a morir 2 veces. Ahora nosotros entendemos que ese poder que está sobre nosotros, llamado la muerte, es absorbido en victoria. Mira lo que dice el versículo 13. Y nosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio ¿qué? Vida. Os dio vida. Repitan conmigo. Os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. Efesios 2:1 agrega que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. La idea de esta palabra era que éramos como cadáveres, inútiles e ineficaces espiritualmente. ¿Usted sabe que un muerto nada sabe? ¿Sabía eso? Nada siente, nada huele, porque está muerto. Si la Biblia me dice que antes de conocer a Cristo yo vivía en mis delitos y pecados, muertos en mis delitos y pecados, pues era mi condición. Esa era la realidad. Así que quedar libre del poder del pecado es dar vida a algo que está muerto. Como alguien lo definió, en lugar de estar muertos al pecado, estábamos muertos en pecado. Así que tal era el dominio que ejercía en nosotros, que lo que merecíamos entonces, nosotros merecíamos, escuche esto, merecíamos la muerte por nuestros delitos y pecados. Eso es lo que se sentenciaba la ley. A esto añadió, hablando de esta parte, el muy famoso escritor Spurgeon dijo que hay 5 vidas. Quiero mencionarla para explicar todo este concepto que estoy esta tarde tratando de que ustedes capten muy bien. Él dijo que hay 5 vidas: vida vegetal, vida animal, vida mental, vida moral y vida espiritual. 5 vidas. A esto añadió que un ser puede estar vivo en un sentido, pero estar muerto en otro. Su planteamiento fue que estar espiritualmente muertos no significa que estamos físicamente muertos, socialmente muertos o psicológicamente muertos. Todo esto para decir entonces que cuando una persona está en esa condición natural,
él no puede pensar de otra manera. ¿Se acuerdan cuando dijo Pablo? El hombre natural no puede percibir las cosas espirituales porque le son locura. Por eso cuando estamos evangelizando, hermano, estamos confrontando a alguien, es una locura. Y nos confronta a nosotros y dice esto y lo otro. ¿Por qué? Porque es una locura para ellos. Pero el hombre espiritual, dice la Biblia, que puede discernir las cosas que son del Espíritu. ¿Por qué las discierne? Porque en él mora el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo. En tercer lugar, hemos quedado libres del poder del pecado. Resumamos primero. Hemos quedado libres del poder de... Hemos quedado libres del poder de... Y ahora hemos quedado libres del poder del pecado. Usted está diciendo, pastor, pero eso ya lo sabía hace tiempo. Ok, usted lo sabía, pero yo quiero afirmarle otras cosas que usted no sabía y que este pasaje nos va a ilustrar, nos va a mostrar. ¿Y por qué es importante el tema que traemos hoy? Que estamos completos en Cristo y usted ni yo necesitamos otra cosa que no sea esta, del cual estamos hablando. ¿Qué dice el versículo 13, la última parte? Perdonándoos todos nuestros pecados. Subraye eso. No dice algunos pecados, sino perdonando todos nuestros pecados. Hermanos, el perdón de todos nuestros pecados parte de la oración. Os dio vida juntamente con él. Esta frase es distintiva en este texto. Al principio Dios hizo un cuerpo sin vida. Aquí voy a explicar también esto, porque me encanta verlo de esta manera, ilustrarlo de esta manera. Al principio Dios hizo un cuerpo sin vida, ¿correcto? Hizo a Adán para lo de la vida. Y yo quiero decirle que en la mente de Dios aquello tuvo que ser tan hermoso. Porque era la obra maestra de la creación. Por cierto, esta semana estamos leyendo la Biblia. Hermano, no sé si usted se está gozando, ahora vamos a hablar de eso, pero qué belleza es este nuevo método que estamos usando de la Biblia. Qué precioso es. Qué precioso. Y hablando del Génesis, por ejemplo. Cuando Dios terminó en sus 5 días de la creación, en el 6º día hizo su obra maestra. ¿Sabes quién es la obra maestra? Tú y yo somos su obra maestra. Entonces veamos por un momento a Dios. Agarró polvo, hizo barro, y allí entonces, como el escultor eterno, el mejor escultor de la vida y del mundo, hizo un hombre. Pero ese hombre estaba muerto. Era bellísimo físicamente hablando, pero estaba muerto. ¿Qué hizo Dios entonces? Le dio soplo de vida. Y dice la Biblia que fue entonces Adán un alma viviente. Desde entonces nosotros somos almas vivientes. No somos cuerpos vivientes, sino almas vivientes. La totalidad de nosotros somos almas. Morimos, por supuesto. Y por cierto, la Biblia dice que polvo somos y al polvo volveremos. Si alguna vez ese texto se está cumpliendo en este tiempo, la cremación es el gran negocio que hay ahora. O sea, hermano, hablando irónicamente. Pero ahí se cumple este texto, se cumple la palabra polvo somos y al polvo volveremos. Ahora, otra vez, veámoslo de esta manera. Dios creó a ese hombre y le dio entonces aliento de vida. Y ese hombre fue un ser viviente y estuvo con él, escuche esto, en el paraíso. Vivió en su intimidad, en su relación, esa comunión tan íntima, tan única, hasta que se presentó el pecado. ¿Qué pasó cuando llegó el pecado? Pues el hombre murió. Ahora veámoslo entonces de esta manera, lo que quiero explicar. El hombre sin Cristo es como el Adán que Dios hizo antes que tuviera soplo de vida. ¿Me está siguiendo? El hombre sin Cristo es el Adán que Dios hizo antes que tuviera el soplo de vida. Porque está muerto. Muerto en su condición, muerto en sus delitos y pecados. Pablo nos dice que la muerte de Cristo sirvió entonces para traernos otra vez a la vida que quedó muerta. La vida que quedó muerta como resultado de aquella sentencia. La sentencia hecha a los hombres. ¿Cuál fue la sentencia? El día que de él comieres ciertamente morirás. Esa era la sentencia.
Cuando el hombre entonces desobedeció a Dios, entró la muerte. Pero estamos hablando ahora de la parte del pecado. ¿Cuál fue el resultado entonces? Que todos nuestros pecados han sido perdonados por la obra de Cristo. Esto significa que el poder del pecado que ejercía sobre nosotros fue quitado. Fue quitado. Usted se estará preguntando, pastor, pero todavía somos pecadores. Correcto, usted y yo somos pecadores todavía. Pero ¿sabe qué? Sobre nosotros ya está decidido que el pecado no se enseñoreará más de nosotros y que el pecado finalmente ha sido vencido. Y aun cuando todavía estoy en esta naturaleza pecadora, que gimo, que oro, que me constriño por mi condición, ya el pecado, mis pecados han sido perdonados. Porque esa fue la obra completa que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Cuando Él dijo consumado es, ustedes no sé qué piensan con esa frase. Cuando Él dijo consumado dijo simplemente aquí se acabó la obra completa y el pecado ha sido vencido. Esta es la verdad más grande que sale de la Biblia como resultado de la muerte expiatoria de Cristo. Éramos culpables y merecíamos la muerte, pero Cristo canceló la deuda de nuestros pecados. Por lo tanto, ahora somos pecadores, pero pecadores redimidos por la sangre de Cristo. Somos pecadores para amar a Cristo, no para seguir pecando. Porque a veces como que entendemos eso mal. Pecadores redimidos por la sangre de Cristo para servir y amar y dedicar nuestra vida al Señor. El último pensamiento es que hemos quedado libres, y esto es la que más me encanta de este pasaje. ¿Libres de cuál poder, hermanos? ¿Creen ustedes? Del poder de Satanás. Entonces, hemos sido libres del poder de la ley. Hemos sido libres del poder de... Hemos sido libres del poder de... Y ahora somos libres del poder de Satanás. ¿Dónde encontramos eso? Vean el versículo 15. Y despojando a los principados y potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Quiero compartir dos cosas sobre este texto para que ustedes entiendan la magnitud de un pasaje como este. Esta figura de Pablo fue tomada de la vida militar de ese tiempo. Sabe que en la Roma antigua era costumbre que cuando los generales iban a la batalla y enfrentaban esas grandes guerras, ellos doblegaban a sus enemigos, los encadenaban, sobre todo a los reyes, y entonces el botín y todo lo que tenía que ver con ellos se los traían. Y en la Roma antigua había un portón muy grande, una reja muy grande, donde iba a entrar el rey triunfante, el monarca triunfante, con el trofeo que traía de los reyes y de todo lo conquistado. Y dice que antes de que llegara el monarca, cerca de la puerta, se disponía los mejores caballos blancos, con un gran carruaje. Y allí entonces ponían al monarca triunfante. Y el monarca triunfante entraba por las puertas antiguas de Roma, tirado por esos caballos, pero detrás de él venían entonces los que él había despojado. Venían los reyes encadenados, muchos de ellos venían ensangrentados, a unos casi muriéndose. En fin, ese era el escenario. Y por ambos lados estaba el pueblo, que les tiraba ramas, que les tiraba flores y que los aplaudía. Y así entraban entonces. Y cuando entraban entonces, el gran César coronaba, le daba el premio más grande a aquel rey, aquel general conquistador, porque él había despojado a sus enemigos y los había traído delante del rey. Eso es lo que Pablo nos está diciendo aquí, mis amados hermanos. Nos está diciendo que Jesucristo conquistó a Satanás, lo despojó, se metió donde él estaba, lo despojó, y ahora entonces él lo ha puesto en vergüenza pública, porque dice el texto
que lo exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Veámoslo de esta forma. Cuando Cristo iba a la cruz, la gente le decía: crucifícale, crucifícale, crucifícale. Se mofaban de él, lo golpeaban, lo escupían, lo maltrataban. Decían todo tipo de improperios, palabras, malas palabras, porque pensaban que era un malhechor. Y allí se levantó Jesús, y Satanás se está riendo con todos sus ejércitos. Y están todos sus ejércitos contra él. Y lo están allí, están peleando con él, porque Jesús está peleando también. Él está muriendo, pero está peleando porque está haciendo la voluntad del Padre. Y Satanás está entonces seguro de que por fin ha triunfado. No pudo matarlo cuando era niño, no pudo matarlo cuando era hombre, pero ahora lo mató, ahora sí lo está matando. Y cuando él pensó que había matado a Jesucristo, que había acabado a Jesucristo, entonces Jesucristo le propinó a Satanás la derrota más grande que él pudo conocer hasta el día de hoy. Y Satanás entonces es el enemigo final derrotado. Quedó despojado con todos sus poderes. El único todopoderoso se llama Jesucristo. Es verdad, Satanás sigue siendo príncipe de este mundo, pero Jesucristo es el rey soberano del universo. Y Satanás sabe, con todos sus demonios, que sus días están contados, porque cuando Cristo venga y entonces suceda el juicio final, él va a ser lanzado al fuego, al lago de fuego que arde para siempre. Él y sus demonios y todos los que, por supuesto, desobedecen al Señor. Hermanos, Jesucristo despojó a los principados y potestades y los exhibió públicamente. Satanás sabe que es un enemigo derrotado. Por eso el creyente tiene que vivir esta verdad. Cuando Satanás nos ataca, él es un enemigo derrotado, porque ya Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Frente a las tentaciones que nos presentan, tenemos que decir: tú fuiste derrotado por la obra de Jesucristo. Mientras él estaba colgado allí, atado de pies y manos al madero en aparente debilidad, ellos se imaginaron que al estar crucificado, donde arrojaron contra él todo tipo de palabras, entonces Jesucristo, lejos de ese ataque sin resistencia, él peleó contra estos poderes y los dominó, desvistiendo su armadura en la cual confiaban para avergonzarlos públicamente. Ahora somos libres del poder de Satanás. No tiene más dominio sobre nosotros, a menos que nosotros le permitamos. ¿Sabía usted eso? A menos que usted le permita. Pablo va a decir que cuando nosotros actuamos, nos desviamos y damos lugar a la carne y damos lugar a todos esos tipos de deseos desordenados en nuestras vidas, entonces le estamos dando lugar al diablo. Pero de lo contrario, si yo soy un creyente que me mantengo firme sirviendo al Señor, Satanás ¿sabe qué va a hacer? Va a huir, va a huir, va a huir. ¿Por qué va a huir? Porque es cobarde y ha sido derrotado. ¿Qué dice el texto finalmente? Triunfando sobre ellos en la cruz. Lo último que alguien pudiera pensar es que la cruz se constituye en símbolo de victoria. Más bien, ella era símbolo de la más grande vergüenza que se conociera. Escuche esto. Para el mundo de ese entonces, la cruz era un escándalo. Era un escándalo. Para el judío era un tropezadero. Y para los gentiles, locura. ¿Cómo entonces podía concebirse que la cruz, esa cruz que era maldición, porque maldito todo aquel que iba a ser crucificado, dice la Biblia, que era puesto en un madero? ¿Cómo es que esa cruz, que era una maldición, se constituye ahora en la victoria? ¿Sabe por qué? Porque en esa cruz no murió un malhechor. En esa cruz murió Jesucristo, mi Salvador y tu Salvador. En esa cruz murió aquel que descendió del cielo, aquel que dice el texto, que en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad.
Corporalmente significa que se hizo hombre, se hizo carne. Y Él murió de esa manera, se entregó por nosotros. Entonces, siguiendo la figura militar romana, cuando el triunfador había vencido a sus enemigos, este entraba por esas puertas, era aplaudido. Jesucristo triunfó sobre sus enemigos en la cruz. Y desde hace 2000 años, todos nosotros le aplaudimos para siempre, porque Él está en nuestras vidas, porque Él vive para siempre en nuestros corazones y porque Él vive para siempre, porque después de la cruz quedó vacía, porque Jesucristo ha resucitado. Él entonces venció absolutamente a todos sus enemigos. Había pensado entonces, hermano, ¿por qué usted está completo en Cristo? ¿Por qué está completo? Porque usted ha sido libre del poder de la ley. Usted ha sido libre del poder de la muerte. Usted ha sido libre del poder del pecado. Y ha sido libre del poder de Satanás. La pregunta que uno se hace es, ¿por qué sigo siendo esclavo del pecado? ¿Por qué sigo siendo parte de eso que ya no me pertenece? ¿Por qué tengo que vivir todavía en eso? Donde fui sacado, donde el Señor me sacó. Ya pertenezco a Cristo y Él pertenece a mí. Entonces, si ya pertenezco a Cristo y Él pertenece a mí, yo no pertenezco al mundo. ¿Voy a añadir algo más si estoy completo en Cristo? ¿Qué le falta a mi vida si tengo a Cristo? ¿Qué me falta si tengo a Él? ¿Qué me falta si Él es mi todo? ¿Qué me falta si Él es mi Señor? Hermanos, ¿habrá algo que añadir a esto? No. ¿Sabe usted que Pablo, con esto se finalizó, cuando escribió estas palabras, los colosenses estaban siendo atacados por una herejía? Era un sincretismo religioso que tenía una mezcla de un paganismo con cristianismo. Era algo así como que, ok, ustedes son cristianos, pero ustedes pueden también seguir la ley. Ustedes son cristianos y pueden seguir todavía los ritos de la ley. Y esa filosofía estaba muy fuerte en la iglesia de Colosas. Y Pablo entonces está combatiendo esa filosofía acá. Por eso le dice, vosotros estáis completos en Cristo, ya no tienen necesidad de más nada. No más mezclas, no más sincretismo, no más religiones, no otras cosas. ¿Por qué? Porque estoy completo en Cristo. Oh hermanos, qué belleza, qué pasaje, qué hermosura. Jesucristo es 100% hombre y 100% Dios. Por lo tanto, yo soy 100% de mi Cristo, 100% de mi Dios, 100% de mi Señor. No es 75%, no es ni es el 10%, el 10% es lo que te da, ¿no? Hablando de otras cosas. Yo pertenezco a Cristo con el 100%, porque estoy completa en Él. Completo en Él. La voy a repetir otra vez para que se le grabe para siempre. Completos en Cristo. Completos en Cristo. Completos en Cristo. No tenemos que añadir más a lo que somos. Quiero decir entonces que si hemos sido libertados del poder controlador de Satanás, por lo tanto nadie puede decir que está completo en Él si Cristo no está morando en tu vida.
Tú que me escuchas aquí ahora y los que me escuchan afuera, tú no puedes decir que yo estoy completo en Cristo si tú no tienes a Cristo en tu corazón. Pero también que nadie podrá decir que está completo en Cristo si siendo un creyente sigue buscando entonces algo más para satisfacer su alma. Entonces no está completo en Cristo. ¿Cómo vamos a orar entonces esta tarde, hermano? ¿Cómo oramos ante un pasaje como este, ante un mensaje como este? Oramos dándole gracias a Dios primero. Dándole gracias a Dios porque cuando aún éramos débiles, Cristo murió por nosotros. Oramos porque cuando éramos del mundo, muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos sacó de allí y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Oramos porque frente a la realidad de la muerte, tú no tienes por qué seguir temiéndole a la muerte, porque al fin y al cabo tú vives con Jesucristo. Pablo dijo, hablando de esto, hablando de precisamente en este contexto, dijo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Eso lo dijo un hombre convencido de que estaba completo en Cristo. Por lo tanto, la muerte no tiene por qué ser para ti un temor ahora. Yo decía a los hermanos estos días que estábamos hablando que cuidémonos. Escucha esto. Cuidémonos nosotros de no repetir el lenguaje del mundo. Hermano, el mundo está en pánico, pero la iglesia y los hijos del Señor son los responsables porque somos sal para este mundo y luz para este mundo, para decirle que hay esperanza en Jesucristo. Y nosotros no ser parte precisamente de ese lenguaje, de ese pesimismo, de esa actitud. Hermano, cuando estamos nosotros hablando de esa manera, nos olvidamos de lo que somos. Tenemos que decirle al mundo, a este mundo, que en Cristo hay esperanza. Y que aún si Él muriera la persona y tiene a Cristo, entonces ya sabe dónde va, ahí. Esa es la seguridad que tenemos. ¿Está usted completo en Cristo? Muy bien, vamos a estar de pie para que oremos. Le voy a preguntar ahora en la intimidad de su corazón y no me responda con un amén. ¿Está usted completo en Cristo? Ahora, dijera la pregunta. ¿Está usted completo en Cristo? Quiero decir, Jesucristo le satisface en todos los aspectos de su vida. Entonces, si no es así, por eso dije, no me responda con un amén. Evalúe su vida ahora. Evalúe su condición. Y en la intimidad de su ser, dígale, Señor, gracias, porque en la cruz tú venciste la ley, tú venciste la muerte, tú venciste el pecado, tú venciste a Satanás. Por lo tanto, nosotros somos más que vencedores por aquel que nos amó y se entregó por nosotros. Oremos. Padre, gracias por esta palabra. Cuando somos confrontados con una palabra como esta, nos evaluamos. Reconocemos que hay áreas en nuestras vidas que necesitan ser cambiadas, que necesitamos ser transformados, Señor. Padre, te pedimos perdón porque cuántas veces te faltamos y te fallamos y quizás no vemos la magnitud de lo que significa el sacrificio tuyo en la cruz del Calvario. Señor, no nos hemos detenido a pensar en tan grande amor que has tenido para con nosotros. Y quizás por esa falta de temor a ti, Señor, es que te fallamos tantas veces. Dios, yo quiero amarte.
Dios, yo quiero amarte para siempre. Dios, yo quiero estar rendido a ti para siempre. Dios, yo quiero hacer tu voluntad y no la mía para siempre. Dios, yo quiero vivir para ti para siempre. Otra vez, perdóname, Señor. Perdóname y hazme un hombre y una mujer tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios por su palabra. Hermano, gloria a Dios por su palabra. Alguien dijo una vez así, que se lo escuché decir: yo no digo gloria a Dios porque no quiero ser fanático. Yo no digo aleluya porque no soy, y da un calificativo. Hermano, pero nosotros debemos dar gloria a Dios porque somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios está con nosotros. Y el pastor decía algo muy cierto. Cristo vive. Cristo está vivo y por eso nosotros estamos aquí. Y adorando al Señor le podemos decir con esta canción: al Cristo vivo sirvo. Él no está en una cruz. Él no está colgado en un madero. Él vive. Él está en el cielo intercediendo por cada uno de nosotros. Él vive. Al Cristo vivo sirvo, en el mundo está. aunque otros lo negaren, yo sé que Él vivirá. Su mano llena veo, su voz consuelo da, y cuando yo le llamo, muy cerca está. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante Redentor. Él vive, mi Padre salvación. Sé que viviendo está por ti, vive en mi corazón. En todo el mundo entero contemplo yo su amor, y al sentir